La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser. ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. En la cadena Ser. La hora extra. Con Dani de la Fuente. If you could see what I see now, you gotta know I'm looking up, oh so proud. The one I used to hold is oh so special. Bienvenidos, bienvenidas a la hora extra. Hoy celebramos un especial por el Día del Libro. Este próximo 23 de abril se celebra Sant Jordi y el Día de la Rosa, y nosotros, como cada año, miramos al oficio de los libreros. Hemos recorrido espacios que son mucho más que librerías, espacios de encuentros culturales que van más allá del concepto tradicional de comercio que vende libros. Y les hemos pedido a ellos, libreros y libreras, nuestros prescriptores culturales, que nos recomienden algunas publicaciones. En Madrid nos gusta mucho la librería Tipos Infames, por ejemplo. En ella puedes charlar con amigos, tomando algo, ver exposiciones o participar de las muchas actividades que organizan. Gonzalo Queipo es uno de sus socios fundadores hace ya 14 años y esto es lo que nos recomienda. Ya de cabecera nuestras como las afueras. Hay como libros de ellos, de la editorial, que nos entusiasman y que a mí me parecen como súper fáciles de recomendar en el sentido de saber que le va a gustar a la gente sin saber que lee, ¿no? Como Bestias de Violain Berot y Quebrada de Marina Travacio. De lo último que han publicado, Diego Muzio, un escritor argentino, aunque se llama El ojo de Goliat, y es una historia ambientada como en la época de entreguerras, un sanatorio, los temas de la locura, la cordura, el bien y el mal, que a mí me parece también un librazo. También en los últimos años editoriales que nos gustan mucho, como por ejemplo con Sony. Con Sony publican ensayo, narrativa, y ahora por ejemplo estamos recomendando mucho Tiempo de cerezas, que es una recuperación de la escritora Montserrat Roig, que estaba un poco olvidada. Por ejemplo, otra editorial, Hurtado y Ortega, también está muy bien. Y en este caso, Si las cosas fuesen como son, de la escritora uruguaya Gabriela Escobar Dorobzalowski. Y luego ya, aunque hay muchos más, yo creo que, porque es un autor que nos entusiasma, Georgi Gospodinov, un escritor búlgaro que nosotros descubrimos con Física de la tristeza. El año pasado se publicó Las tempestálidas, otra novela suya, que fue el premio, venía ya con el premio Strega y ganó a mitad de año el Booker. Y ahora se ha recuperado un volumen de relatos anterior en Impedimenta, que se llama Acerca del robo de historias y otros relatos. Y podría seguir, pero bueno, ahí creo que voy a estar horas. Librería Escálamo en Zaragoza nació hace más de 40 años con 3 ideas: vender buenos libros, participar de la vida cultural y social de la ciudad y poder vivir de su trabajo. Lo ha conseguido, su dueño es Paco Goyanes. Mira, Alfons Cervera, que es un escritor valenciano ya con mucha trayectoria, acaba de publicar un libro que se llama El boxeador, que lo ha publicado en la editorial Piel de Zapa. Trabaja sobre todo el tema de la memoria histórica de nuestro país. Creo que solamente por ese hecho ya merece una lectura atenta. Otro libro que a mí me ha parecido muy divertido, muy inteligente, es un libro de un autor catalán, pero que vive y trabaja en la Ciudad de México. El libro se llama Ñu. El autor es Pauluque, sobre si los problemas tienen solución o no, y si son problemas o no, o si son soluciones o no. Otro libro que a mí me ha maravillado, y ya van varios de la misma autora, es El murmullo del agua, que ha publicado María Belmonte en la editorial Acantilado, que es una literatura de viajes por el mundo, pero también viajes interiores. Realmente esto es un libro bellísimo, y bueno, cualquiera de sus viajes, sus aproximaciones al mundo clásico a través de los viajes, por lo tanto merece la pena, ¿no? 2 obras más, yo creo que muy importantes. Y el último es un libro sorprendente, La península de las casas vacías, de David Uclés. La librería Luces de Málaga nació hace más de 20 años, pero está viviendo una nueva etapa tras la pandemia, con el aumento, como les hemos contado, de los índices de lectura. Y es que para su fundador, José Antonio Ruiz, Luces es un lugar de cohesión donde lo importante no son los libros, sino la propia lectura. Te puedo recomendar un libro que personalmente me ha parecido extraordinario, de la editorial Fulgencio Pimentel, Las tempestálidas, de Georgi Gospodinov. Me parece un libro que son muchos libros, que te recuerda que el pasado es muy importante. Creo que es un descubrimiento, creo que es un libro que abre mentes, que genera debate,
que te abre la puerta de tus recuerdos más íntimos, que transita entre la política y el ensayo y la narrativa. Es un libro más que extraordinario. Ahora mismo tenemos a Timandra de Califatides, de Galaxia Gutenberg, como el libro de nuestros clubes de lectura de este mes de abril, y creo que es un autor que todos deberíamos leer alguna de sus obras, y en este caso Timandra es un libro maravilloso. Seguimos en Gijón, entramos en el bosque de la maga Colibrí. Su dueña es Lara Meana, que era bibliotecaria rural en Santa Eulalia de Oscos, un pequeño pueblecito de la montaña asturiana. Su objetivo es formar comunidad, aprender a leer todas juntas. Dice, ¿leer el qué? Para empezar, un libro de fondo, que es uno de nuestros libros favoritos. No es un libro en apariencia fácil, aunque es bellísimo porque está ilustrado con unos óleos absolutamente maravillosos de Margaret Wilde. El libro se titula Zorro y está publicado por la editorial Le Carré, una historia sobre los celos, sobre la envidia, sobre el malmeter entre los amigos, pero también una historia muy fuerte de amistad y de comunidad. Y otra de mis recomendaciones es El caballo naranja, que es un libro que se ha publicado recientemente, justo antes de Navidad, y es una historia de un caballo que sabe que tiene un hermano al que no ha visto nunca, solo tiene la mitad de una fotografía, y es una historia que tiene mucho humor, pero también mucha ternura, y que habla de los vínculos que construimos con los demás, que algunos son sanguíneos y otros no necesariamente, pero que igualmente es otro libro que habla de comunidad, ¿no? Y de identidad, de quiénes somos. Por último, uno de los libros más bellos que han llegado a la librería en los últimos tiempos es Kintsugi, que es la técnica japonesa de unir las cosas que están rotas con pan de oro de forma que las embellecemos. Y es una historia triste, profunda, sobre la pérdida de algo que queremos mucho, un ser querido o una pérdida que nos destroza, y sobre la posibilidad de reconstrucción y de salir adelante. Y terminamos en Cataluña con No Yeyu, que hoy tiene 3 librerías entre Barcelona y Girona. El periodista Xavier Vidal abrió la primera de ellas hace una década. Pues mira, yo empecé por un libro que no es una novedad y que ya va por la 5ª edición, que está publicado por la editorial Tránsito y que es de una chica joven colombiana que se llama Lorena Salazar Maso y que lleva por título Esta herida llena de peces. Es un libro fantástico donde una mujer y un niño salen de un pueblo de la selva colombiana a través de un río y van haciendo paradas en los diferentes pueblos y van pasando cosas. Es un libro fantástico porque viajas, conoces la vida en el río, por eso se llama Esta herida llena de peces. Ha salido en Libros del Asteroide esta semana, que yo lo he leído, un libro de Patrick Svensson. Patrick Svensson es un periodista sueco, que ya publicó un libro que se llamaba El Evangelio de las Anguilas, que estaba muy bien, pero ahora ha sacado un libro que se llama Un inmenso azul, y es un libro como de relatos cortos, pero que en realidad todos van unidos y todos tienen en el mismo concepto el mar. Otro libro que a mí me ha apasionado en el mismo sentido de este ensayo que decíamos, El murmullo del agua, de María Belmonte. Un libro en el que ella hace un repaso a fuentes, divinidades acuáticas, desde la antigua Grecia, pasando por Roma, el Renacimiento y el Barroco. Yo terminaría con uno que es novela, pero que también es una historia personal, que es Solito, de Javier Zamora, que está publicado en castellano por Random House y en catalán por Ediciones del Periscopi, y que es la historia real de un chaval de 9 años, salvadoreño, que solo cruza toda América Central para reunirse con sus padres en Estados Unidos. Así llegamos a Sant Jordi, la feria del libro que no quiere morir de éxito entre tanta publicación. Lo hemos visto en Madrid, en Barcelona y en otras ciudades, y las presentaciones de libros son un éxito cada vez más prolífico. Imagínense las ferias de libros, aglomeraciones, colas infinitas, a veces es imposible. Para facilitar la convivencia entre libreros, autores y lectores, dicen, este año Sant Jordi ha decidido cobrar por instalar la caseta en algunos espacios, como el del cómic, que tantos visitantes recibe. Se ha dicho que Sant Jordi se privatiza. ¿Es así? Todo esto nos lo cuenta nuestra compañera de Radio Barcelona,
Barcelona, Soledad Domínguez. 5.000 paradas de libros y de rosas ocuparán las calles más transitadas de 7 distritos de Barcelona, la mayoría de ellas en espacios gratuitos que cede cada año el Ayuntamiento, pero en la Milla de Oro, es decir, Paseo de Gracia, en un tramo de las Ramblas, que por cierto este año se recuperan al completo, o en la calle Gran del barrio de Gracia, por ejemplo, el gremio de libreros ha acordado cobrar una pequeña cuota de entre 80 y 100 euros. Explica su presidente, Eric del Arco, que esto sirve para que los profesionales tengan cosas tan básicas como corriente eléctrica o seguridad. Y además, el Ayuntamiento pone a disposición de quien no quiera estar en esa zona profesional 7.000 espacios libres donde tú puedes optar. Las restricciones de los años COVID sirvieron casi como excusa al sector para buscar soluciones a un problema que venía de atrás y que podía acabar ahogando la fiesta, el de las aglomeraciones. La anarquía puede ser muy romántica, dicen los libreros, pero es muy poco práctica para trabajar, y más en un Sant Jordi que este año vuelve a caer en día laborable, que amenaza lluvia y que obliga a los ciudadanos a hacer una especie de gimcana. Se convierte en una especie de juego, que la gente tiene que salir de trabajar o aprovechar los momentos que hay entre ir a hacer los recados, hacer las cosas y ir a buscar una rosa, un libro y después quedar con las personas que quieren compartir ese día. En la semana de Sant Jordi, el año pasado, se vendieron casi 3 millones de libros en toda España, la mitad de ellos en Cataluña. De lo que no hay datos es de cuántos se han leído realmente, porque casi 4 de cada 10 personas dice que no lee nunca. No es el caso de la treintena que nos encontramos esta semana en la sala infantil de la Biblioteca Joan Miró de Barcelona. Ya no es culpable, pero no es inocente, no es una angustia. Es allí donde buscan un hueco para reunirse cada mes y comentar un libro. Hoy tocan La puñalada, un título escogido por el dinamizador del grupo, también escritor, David Nelo, que cree que en este tipo de formatos lo mejor es siempre apostar por los clásicos que de otra forma el lector corriente difícilmente encontraría. No es que sea reacio a leer cosas de ahora, que creo que está muy bien leerlas, pero lo otro es seguro, ¿no? Y creo que esta seguridad y este aplomo que te dan ciertas obras es muy importante, ¿no? Porque han pasado el filtro del tiempo y incluso hay muchas cosas que nos hablan de una forma totalmente directa hasta hoy, ¿no? Ana y Olga son 2 de las participantes en este club, una experiencia que recomiendan. Yo leo sola y pienso con los demás. En mi casa el libro es uno. Cuando llego aquí tenemos 40 libros, 30 libros, cada cual de nosotros ha visto una cosa diferente que ayuda a complementar. Sí, de hecho hay veces que me dan ganas de volver a leerlo, porque pienso que ahora entiendo más todo esto que me habían dicho. En el club de lectura también se comenta hoy qué comprar en Sant Jordi. Una fecha que también les acabará impactando, porque los más vendidos de la jornada del martes serán en unos días los más buscados también en las bibliotecas. Déjame jugar como un animal, aunque sienta tu mano a punto de apretar. La persona que más lee en esta redacción, ya se lo hemos advertido alguna vez, es la jefa de cultura de la cadena SER. Pepa Blanes ha leído y ha hablado con algunos autores que han publicado estas últimas semanas. Aquí sus recomendaciones de lo que llevamos de año. Sabemos que en Sant Jordi seguirá triunfando la saga Blackwater, que Blackie Books ha ido publicando por entregas, que abarca 50 años en la vida de una familia de ricos terratenientes. Y también la última novela de Joel Dicker, Un animal salvaje. Es número 1 en ventas en estas semanas y todo hace prever que continuará la fiesta. El secreto de este escritor, que ha aunado el beneplácito de la crítica y los lectores, son tramas llenas de giros y tensión y personajes salvajes e interesantes como esta familia de ricos suizos que guardan un secreto relacionado con un atraco en Cartier. L'espèce de folie de l'argent facile à tous les niveaux de la banque. Hablaba de la obsesión del dinero el escritor suizo a su paso por España. Del mismo género, el misterio, pero con un tono mediterráneo, está La soga de cristal, nueva entrega de la saga de Santa Rita, de la escritora eldense y premio nacional Elia Barceló. Una mujer de 90 años es la protagonista de esta novela coral, ambientada en el Mediterráneo y que se adentra en el mundo de las sectas, evitando que las mujeres sean víctimas. Pienso que es una especie de microcosmos. Como debería ser, porque de hecho tú sales a la calle y también hay gente de todas las edades, pero tienes la sensación de que hay como barreras
de que a los jóvenes les pone muy incómodo hablar con gente mayor. Miki Otero con orquesta, publicada en Alfaguara, pasará un buen día del libro. Y ojo a Eva Baltasar, que después de su nominación al Booker vuelve con Ocaso y Fascinación, una historia sobre precariedad a través de una mujer que, a pesar de su título universitario, acaba limpiando casas. También tendrá peso la nueva novela de Fernando Aramburu, con El niño, donde rememora, a través de la figura de un abuelo, la trágica muerte de un crío en una explosión de gas en una escuela, un accidente que fue real, que ocurrió en 1980 y que acabó con la vida de 50 menores en Ortuella, Vizcaya. La idea de trazar un retrato humano de mi tierra natal y de las gentes que la habitan en una época que yo también conocí personalmente. Hay pesos pesados como Murakami o la novela inédita de García Márquez, que también marcarán este Sant Jordi, donde habrá un cómic que buscarán los más atrevidos. Lo que más me gusta son los monstruos, la segunda entrega de la novela gráfica de Emil Ferris. Y en el centenario de Byron tenemos una de las mejores biografías noveladas sobre el poeta, la de la escritora Edna O'Brien en Cabaret Voltaire, una mirada al hombre que encarnó el romanticismo. Y hablando de centenarios, este es el año en que debemos leer a James Baldwin, escritor afroamericano clave para entender el racismo y el antirracismo. Los guapos de Esther García Llobet o lo nuevo de Otessa Montfort, o más bien su primera novela, que se ha editado ahora por primera vez en España, serán de los títulos más buscados. Y atención a Sara Barquinero con Los escorpiones, uno de los libros de los que más se está hablando en los círculos literarios, que traza una historia sobre lo bueno y lo malo de Internet. Para mí lo más importante de la novela es la necesidad de buscarle un sentido a la vida, y cuando se está aislado o profundamente deprimido es muy difícil, así que somos mucho más sensibles a creer en lo que otras personas nos dicen que es el sentido de la vida y que a veces tiene el toque de una conspiración o de cosas que no nos gustan tanto. Si todavía no lo han hecho, lean a Verónica Raimo, la escritora italiana, ha publicado con Libros del Asteroide Nada es verdad, una divertidísima y profunda novela sobre la adolescencia, la maternidad y sobre ser hija. También es buen momento para recuperar a Marisé Condé, la escritora de Guadalupe, que fallecía hace unas semanas y nos deja una obra inmensa sobre ser mujer racializada, que en España ha publicado Impedimenta. Recomendamos también el libro de relatos de Mariana Enríquez, Un lugar soleado para gente sombría, y el ensayo que acaba de publicar María Fernanda Ampuero, Visceral. También el retrato periodístico de Leila Guerreiro en La llamada, publicada en Anagrama, donde traza un perfil de Silvia Labairú, víctima de la dictadura argentina. Soy una persona bastante cindida cuando trabajo, tanto en el reporteo como en la escritura. Trato de pensar siempre en términos de qué necesita la historia para ser contada. Y ahora que hablamos tanto de posverdad, atención a la publicación de H.O. Editores de Enrique Vilamatas, 8 entrevistas inventadas donde el escritor inventó varios cuentos con actores famosos como Marlon Brando. También tienen Ella era yo, Memorias de mi transición en Libros del Cao, donde Lucy Sante cuenta su propia biografía como mujer trans. Y si buscan ensayos que reflexionen sobre el mundo presente, Caja Negra acaba de publicar Deseo postcapitalista, las últimas clases que el sociólogo británico Mac Fisher impartió y que nos dan una nueva muestra del momento político que vivimos. Por supuesto, Luchar por la calle, un manual de revolución urbana que nos trae Captain Swing y que viene perfecto para este momento donde el turismo y los coches han tomado nuestras ciudades. Hay dos fenómenos que lo petan cada año en las librerías. Uno es el del thriller, la novela negra o policíaca, el género más vendido. El otro es la literatura infantil o juvenil, protagonizada cada vez más por influencers, youtubers o instagramers que escriben. Nos hemos querido acercar a este fenómeno, preguntarnos por qué arrasan tanto. Y hemos hablado con Camila Lackberg, la reina europea del noir, que presenta nuevo thriller, El espejismo. Y con Blue Jeans, el maestro de la literatura romántica juvenil, que también ha virado al género policíaco. Una influencer muerta en París es su última novela. Las dos con la editorial Planeta. Raquel García. 5 influencers y un asesinato en una entrega de premios en París. Así es como se presenta la última novela de Blue Jeans, uno de los fenómenos de la literatura juvenil. Se infravalora mucho al joven, ¿no? Y los adultos pensamos que ¿cuántas veces he escuchado la frase esta en estos 15 años? De los jóvenes no leen, ¿no? Luego te vas a la Feria del Libro de Madrid, Sant Jordi, Barcelona, y ves las filas que tienen Inma Rubiales, Joana Marcus, Mercedes Ron, Iris Elene. Todos los autores de juvenil son los que tienen las filas más largas, ¿no? La historia del fenómeno comenzó en su propio blog con la publicación de su primera novela, Canciones para Paula, una historia que saltó de internet a las librerías y que tuvo un éxito que ni el propio autor ni la editorial esperaban. No veía claro eso de que mi libro se fuera a publicar y iba a estar en las librerías con los de otros escritores, ¿no?
Me acuerdo que hicimos una tirada con Everest de 5.000 ejemplares para esas navidades del 2009 y nos sorprendió a todos que se agotó el libro. Empezaron a llegar las tiradas continuas, Canciones para Paula se hizo muy, muy viral. Un éxito que lleva repitiéndose desde hace 15 años, 17 novelas después, con varias adaptaciones en cine y plataformas, y siempre la misma fórmula, personajes con los que el lector se identifica y temas que les preocupan, como la salud mental o la propia presión que sufren los jóvenes de hoy en día. Yo creo que el tema de la actualidad, el tema de hacer libros con personajes con los que te puedas sentir identificados, ¿no? Hay que conocer a los jóvenes de hoy en día, hay que intentar escribir con su vocabulario. Yo, por ejemplo, veo las series que ellos ven, escucho la música que ellos escuchan, pero claro, esto es muy efímero, además el mundo de los libros es muy efímero. Todo va cambiando, yo siempre lo digo, ¿no? Mis primeros personajes se enamoraron en el Messenger, luego a los incomprendidos le compré la BlackBerry y ahora tienen TikTok. Esquema que se repite con otros grandes superventas. Camila Lackberg, la reina de la novela negra por entregas, acaba de publicar El espejismo, libro con el que cierra la trilogía que comenzó hace 2 años junto a Henry Fexeus con El mentalista. Hay muchos factores implicados, contaba la autora sueca, la intriga de la trama, la conexión de los personajes protagonistas, un público al que no se menosprecia y una buena historia. Esa es la clave, asegura la editora de Planeta, Puri Plaza. Siempre pendientes de las tendencias del mercado, las editoriales buscan llegar al mayor número de lectores posibles sin importar el género ni el público objetivo. No hay fórmula para un bestseller, nos contaba. Son muchos los factores que influyen para que un libro se convierta en fenómeno superventas, pero siempre tiene que haber una buena novela y un buen autor que la sostenga. Lo primero y principal, y sin el cual no puede existir un bestseller, es una gran novela. Y detrás de él, un gran autor, por supuesto. También hay un trabajo editorial, hay un trabajo de marketing, hay un trabajo promocional. También tiene que haber una pizca de azar, una pizca de suerte. Hay grandes novelas que parecían que podían convertirse en un bestseller y no han tenido esa suerte. Como dice uno de los escritores más leídos, Ken Follett, autor de la saga de los Pilares, uno no puede escribir sobre lo que quiere, sino preguntarse en cada página a quién le puede interesar. Para nuestro siguiente invitado, la ruleta de la fortuna es la vergüenza de los concursos. Escribe el blue jeans de la literatura. Rafale Guadal Medina, bienvenido a La Hora Extra. Buenos días, un placer saludaros. Igualmente, de Rafale sabemos poco. Sé que nació en Castril, en Granada, en 1989, que debutó en la literatura hace un par de años con La cuarentena de los necios, publicada por la editorial Nazarí, que ahora cambia de editorial y con Niña Loba nos presenta Fuerte Bochorno. Fuerte Bochorno es un conjunto de relatos, ahora entramos en ellos. En uno de los relatos, La reina del paladar, el narrador se pregunta quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy. Así que, Rafale, para que te conozcan nuestros oyentes, ¿quién eres, de dónde vienes, hacia dónde vas? Bueno, me has hecho una extraordinaria presentación. Son preguntas muy filosóficas, muy trascendentales, sí, que yo no tengo muy claro cómo contestar, cómo abordar. Bueno, a mí me gusta pensar que vine de un pueblito, que nací ahí entre los marranos y la gallina, que llegué a la gran ciudad y que, bueno, en el ámbito literario-cultural, en algún momento, supongo que la falta de autoestima, algún tipo de falta, algún tipo de complejo me hizo apagarlo con la escritura, y como, no lo sé, quizás hace 10, 15 años me planteé el escribir sin un rumbo fijo, y efectivamente pues con el paso del tiempo he ido publicando relatos, he ido publicando novelas, y bueno, ¿hacia dónde va todo esto? Pues supongo que hacia ningún sitio, pero bueno, lo cierto es que estoy aquí con el Fuerte Bochorno y para mí eso es una satisfacción tremenda. Dicen que la carrera de todo artista tiene un momento de esplendor creativo máximo, llamado culmen, que precede al declive paulatino, el Fuerte Bochorno y la muerte. No necesariamente se suceden en ese orden. Son relatos al final un poco autoficcionales. Creo que te he escuchado decir que son como deformaciones de tu experiencia. ¿Cuáles son tus musas, Juana Medias? Efectivamente, hay mucha autoficción y autoficción encubierta en la mayoría de relatos que componen Fuerte Bochorno. Mi inspiración es
no sé, quizás es un tópico, ¿no? Pero mi inspiración es el día a día, desde que salgo de casa y llevo a mi hija a la guardería hasta que me meto en el metro y empiezo a ver a toda esa marabunta de gente absorta con sus redes sociales y me da un poco por pensar hacia dónde estamos caminando. Efectivamente, la inspiración que yo tengo, mis musas, es todo lo que me ocurre alrededor y todo lo que de alguna forma me duele, porque creo que soy una persona bastante intensa y entonces para que ese dolor o para que esa rabia mitigue, intento pues disfrazarla de humor, de surrealismo, porque realmente este libro pues se titula Fuerte Bochorno, pero podía haberse llamado, viniendo de Granada, pues se podía haber llamado Mala Folla tranquilamente, o se podía haber llamado Vergüenza Ajena, pero intento por salud digamos sacar la vertiente eso más hilarante, porque es que si no al final uno también tiene que precisar su salud y decir, bueno, pues este mundo ya tenemos una cierta edad, probablemente no lo cambiemos, pero bueno, vamos a celebrar también ese camino hacia ningún sitio donde parece que va la sociedad. A propósito del camino, de todas las compañías posibles, quizá la frustración sea una de las más fieles, escribes. Imagino que el camino hasta conseguir ver publicado tu primer libro habrá sido un camino un poco lleno de obstáculos o de frustraciones, ¿no? Hay uno de los relatos que me encanta, me gustan todos, pero uno especialmente, lo de la Feria del Libro. En él el protagonista intenta colocar su novela en una editorial de prestigio, alguna de las de Planeta o Penguin, por ejemplo. No sé si es todo a lo que un escritor puede aspirar, a publicar con una gran editorial. ¿Cómo ha sido tu encuentro con el mundillo editorial, con estas dos otras editoriales, Nazarí y Niña Loba? Precisamente ese relato, el de la Feria del Libro, intento recrear, o como tú comentabas muy bien, deformar mi propia experiencia en una ocasión en el cual yo tenía que atravesar la península, siendo un muchacho de provincia, atravesar la península, y resulta que tuve una parada ahí de 2-3 horas en Madrid y dije, bueno, voy a acercarme al Retiro a pasear, y de repente encontré aquellas casetas, aquella gente corriendo, aquella gente enloquecida porque estaban todos sus escritores favoritos, y bueno, yo que era un poco ajeno, aunque ya estaba escribiendo y evidentemente pues leía por la época, me encontré una sorpresa, ¿no? Que era cómo funcionaba el mundo de la literatura patria, y ahí pues me encontraba, no lo sé, por ejemplo a Eduardo Mendoza, que es uno de mis autores de referencia, que prácticamente estaba solo en su caseta, y enfrente pues te encontraba, no lo sé, al último triunfador o al último influencer, Esperanza Aguirre y Miguel Ángel Revilla. Pues precisamente Esperanza Aguirre estaba allí, y con una cola bastante seria y muy cerquita de Almudena Grande, y yo dije, ¿cómo está funcionando la literatura? Entonces, bueno, no me gustaría ponerme muy pesimista, porque ya te digo, me encanta reírme un poco de todos estos fracasos, pero yo cuando vi aquello dije, algo raro está pasando, y efectivamente tampoco quiero desanimar a los que vengan, pero efectivamente el tema de la publicación está muy complicada. Yo lo hablo últimamente con mis colegas, y efectivamente parece que para publicar en una grande ahora te dicen, no, pero es que tú te tienes que hacer de un agente literario. Y digo, bueno, no sé, mi propuesta quizás sea un poco, no merezca la pena para tanto, pero a mí hay una cosa que me interesa, y yo creo que recurro varias veces en el Fuerte Bochorno, que es en el concepto de éxito. Muchas veces mis personajes, estos que son totalmente patéticos, el Juana Media, el Salustiano, el Arístides, todos son un poco presas de la definición de éxito. Y entonces en el mundo literario parece que éxito efectivamente es publicar con una grandísima editorial. Y eso es complicado. Yo en particular, pues tanto con Nazarí, que es una editorial de aquí de Granada, que bueno, pues tiene una repercusión bastante buena a nivel provincial, y Niña Loba, que está un poquito más orientada a lo mejor hacia el relato, estoy encantado porque veo humanidad, veo gente que trabaja, veo gente ilusionada, y ahí es donde a mí me nace. Y para mí quizás no voy asumiendo con el tiempo que quizá el éxito no sea tanto en el cual embarran mis personajes, sino que a lo mejor el éxito puede estar satisfecho, y yo estoy satisfecho de presentarte Fuerte Bochorno y que venga una editorial humilde como Niña Loba detrás. Hay escritores legendarios de la altura de Shakespeare, Cervantes, Virginia Woolf, García Márquez o Patricia Highsmith, Leo. Luego están los Juan Gómez Jurado, Mario Vargas Llosa, Arturín Pérez Reverte de Medio Pelo, escritores que masajean suavemente sus testículos de célebres literatos. ¿Cómo ves la literatura hoy? ¿Cuál es tu concepto de literatura, de lo que se vanagloria de los superventas?
Bueno, a mí de todo esto, realmente de esa pirámide, que cada vez probablemente sea más empinada, ¿no? Donde parece, bueno, pues que en la cúspide de la pirámide hay estos nombres que tú ahora mencionabas, y te miran desde el cielo, y bueno, pues hay algunos que incluso te dan una palmadita muy, muy gentilmente, y luego pues estamos todos los demás que estamos abajo de la pirámide y miramos hacia arriba e intentamos un poco escalar con ilusión, pero y sobre todo con la ilusión de un poco el engaño de pensar que tú vas a llegar arriba. Entonces intento no amargarme por eso, intento disfrutarlo, pero es verdad que, y a mí lo que me interesa retratar, y creo que en Fuerte Bochorno lo reitero, es que esa construcción de esa pirámide, de alguna forma, es un análogo a cómo se construye la sociedad, ¿no? Muchas veces, pues, cuando hablamos de la construcción de nuestra sociedad, viene a colación la desigualdad y ver que los ricos son cada vez más ricos, los pobres son cada vez más pobres, y efectivamente, pues lo que hay entre medias no existe. Y bajo mi punto de vista, esto un poco lo retrata la literatura más de mercado, más comercial. Efectivamente, los escritores que digamos lo petan están en todas las librerías, sean independientes o sean comerciales, y todos los demás pues al final estamos un poco luchando y un poco autoparodiándonos, ¿no? Siempre con la venta a cuesta y un poco cayendo en, bueno, que por favor por lo menos me lea al vecino, y bueno, la verdad es que es un poco patético llegar hasta ahí, pero no nos queda otra quizá que bueno, satisfacernos con el hecho de que en nuestra casa por lo menos digan, bueno, leí tu último relato, leí tu última novela, y bueno, no está mal. No eres uno de tus estudiantes, pero eres joven, quieres comerte el mundo, y un día te das cuenta de que no te has comido nada y que estás rodeado de idiotas. Creo que esto de la superficialidad, la banalidad, el consumismo, la inmediatez, la estupidez y la ignorancia es algo que ya abordaste hace 2 años, ¿no? Con la cuarentena de los necios. Es una de tus preocupaciones, que estamos rodeados de idiotas, cada vez más idiotas. Sí, para mí es el tema capital, y es de hecho el tema donde yo de alguna forma me nació la idea de hacer este Fuerte Bochorno. Yo realmente es como el tema estrella de todos mis escritos, un poco retratar la sociedad a un nivel, al nivel del fango, al nivel de la idiotización, es decir, señalar que bueno, estamos desarrollándonos a nivel tecnológico, que cada vez tenemos acceso a más herramientas, pero claro, que también estamos generando una especie de ilusión en que el infinito existe, y donde eso nos puede llevar a la frustración. Es decir, como le pasa a mi personaje de Sábado por Delante, quiere comerse el mundo, quiere hacer un montón de cosas, pero la realidad es que el tiempo es finito, la realidad es que no podemos hacer tantas cosas, y que hay que asumir la finitud del ser humano. Yo cuando planteé que tenía como unos 20-25 relatos que me parecían interesantes, veía que la estupidización de nuestra sociedad, que la idiotez estaba cada vez más presente, que la banalidad, la superficialidad, la acumulación sin ningún tipo de sentido reina en nuestros días. Es cuando me planteé juntar los relatos que tenían ese tamiz. Para mí es el tema central. Quizá el día de mañana me va bien con esto, me va bien con otra cosa, y pierdo esa perspectiva. Pero yo es una cosa que me enerva como persona, ver que cada vez, con todas las cosas que nuestros padres, nuestros abuelos no han tenido, nosotros tenemos, cada vez ser más estúpidos es algo que me encanta retratar, y intento que todos los relatos tengan ese cariz, que si la gente ve el pozo, perfecto, y si no, pues lo celebrarán de una forma un poco particular. Because I love you too much, baby. Tienen toda la entrevista con Rafale Guadalmedina en nuestra página web y en Ser Podcast. Algo que cada vez está teniendo más tirón también son los audiolibros. Raquel se ha colado en las últimas sesiones de grabación de los audiolibros de Annie Ernaux, a los que ha puesto voz la actriz Bárbara Lenny. ¿Cómo se adapta un texto a formato sonoro y cómo funciona este mercado del audiolibro? Bueno, pues vamos al primer retake, que es en la página 15, creo que lo tienes ahí ya marcado. Vale, guay. Pues te voy a dar esa frase, bueno, quizá un poco antes, y simplemente repítemela
unas cuantas veces y te tomó niveles, ¿no? Pero entiendo que es por algo, ¿no? Que la repetimos. Sí, es por la ñ de Areñes. Areñes. Hazlo más catalán. Areñes de mar. Hazlo fake. Eso es, Areñes. Esa no es la solución. Y el tipo miraba con aire desesperado. Silvia, estamos haciendo las correcciones. ¿Qué estáis haciendo exactamente? Porque ya está grabado el audiolibro. Claro, esto está grabado el audiolibro, entonces va una persona que hace una revisión técnica. Entonces lo que hace es que chequea que el texto esté idéntico al impreso, que es el que escribió la autora, y luego pueden haberse colado ruidos, de repente algo que a mí se me ha escapado o que repetimos, o un sonido pues de una pulsera, algo externo. Entonces nada, nos vamos a ese punto del texto y simplemente repetimos, pues como vas a ver ahora, la frase en la que o se ha colado un ruido o hay alguna incorrección. Puede ser de dicción, puede ser de pronunciación, como es este caso. Han sido meses de preparación para poner voz a los libros de la escritora Annie Ernaux. Los años, Una mujer, Memoria de chica y La mujer helada, que en España edita el pequeño sello Cabaret Voltaire y que ya están disponibles en formato sonoro gracias al acuerdo con Penguin Random House. Un trabajo del que nos hablan la directora Silvia Nanclares y Bárbara Leni, la actriz encargada de poner voz a la Premio Nobel francesa. Pues nada, pues charlar, mandarnos audios, reunirnos e intentar desentrañar un poco el texto y encontrar la complicidad con el texto, que en este caso tiene mucho que ver con las ideas que lanza Annie Ernaux, con la manera que tiene de escribir. O sea, nos ha costado reconciliarnos a veces porque es muy difícil. O sea, hemos sufrido un poco. Sí, Annie, te hemos odiado un poco a veces. No, odiado, pero o sea, realmente muy agotador. Es mi primera vez, me resultaba como un reto importante, no sabía muy bien cómo se hacía, venía bastante insegura, que yo decía, joder, mira que he hecho cosas complicadas, pues esto era un reto como... Y una vez aquí he dicho, es normal que fuera un reto, porque es que no era mi fantasía solo, sino que es difícil. Entonces también mi preparación ha sido como venir con la novela todo lo integrada que de lo que he sido capaz. Con una media de escucha que puede estar entre las 6 y las 8 horas de duración, incluso 10. En el caso de las obras más largas, se trata de un trabajo que busca no perder nunca la esencia del autor y siempre sin tocar el texto. O sea, adaptar no se adapta, lo que se hace es que se interpreta en este caso. Entonces, bueno, pues nosotras lo que hemos hecho es hacer un trabajo de mesa importante porque tiene mucha tarea. Tiene frases muy largas, hay que descomponer cosas, saber de qué está hablando en cada momento. Entonces, estudiamos primero el texto y luego intentamos ver cómo lo que creemos que es importante de esa novela se puede plasmar en la voz. Para el que está dentro, en este caso yo, está muy bien tener la mirada de Silvia, una directora que te va guiando, porque a veces son tantas horas y una obra como esta que tiene cierta densidad, pierdes un poco la noción, ¿no? Y lo que haces es bueno, que el hilo de pensamiento se mantenga. Explicaba Bárbara Leni que no es como preparar un papel, que no hay que vivenciar, que hay que poner la voz para que el que escuche entienda el texto, algo que nos permite hacer una relectura de Annie Ernaux, autora de La memoria, del desclasamiento y del deseo femenino por excelencia, y que ha logrado conectar con las nuevas generaciones de una forma que no consiguió con la suya propia. Nos lo cuenta Miguel Lázaro, editor de su sello en España. Yo creo que la obra de Annie ha pasado como no le pasa a muchos autores, pero ella ya tiene 83 años. Quizá es una autora que con su generación no conectó y sin embargo con las generaciones más jóvenes hoy día ha conectado de una forma brutal. O sea, que sería casi, muchas veces yo digo, has conectado con la generación que podrían ser tus nietos, porque la ven con una vigencia, una modernidad que su propia generación la marginó, digamos. En mayo, Cabaret Voltaire publicará nueva novela de la Premio Nobel, su segundo libro, Lo que dicen o nada, con el que completa la trilogía que dio paso a su obra de autoficción. La hora extra. En el teatro podemos disfrutar estos días de dos adaptaciones literarias imprescindibles. La primera en el Teatro Al Llura, que ha estrenado esta semana con todas las entradas vendidas, El Día del Watusi, una adaptación de la novela monumental de Francisco Casabella, publicada por Anagrama, sobre la Barcelona de los últimos 30 años del siglo XX. Enric Auquer encabeza el reparto.
Bueno, a mi m'ha tocat la responsabilitat d'agafar el Fernando Atienza. Interpreto a Fernando Atienza, una historia que empieza el 15 de agosto de 1971 y termina el 1 de marzo del 86. Es la historia de un arribista ambicioso, torpe, que se enfrenta a muchas decisiones. Y el contexto es la transición democrática en esta ciudad, la perversión de cómo se ha enseñado la transición. Es como una fábula sobre inventarse a uno mismo, inventar un mundo ficticio para sobrevivir a las miserias. Es literatura pura y dura, una obra muy performativa que Iván ha tenido que recortar o hubiese durado 12 horas. Casi 1000 páginas de novela reducidas a un montaje de 4 horas largas. Es una fiesta escénica con música en directo, porque como escribió Casavellas, el gusto de bailar es mayor que todo el sufrimiento del mundo. Iván es Iván Morales, director de una obra sobre cómo se construyen los mitos. La base del dispositiu performàtic d'aquesta obra son las misas evangélicas. La base del dispositivo performativo son las misas evangélicas que hemos visto en l'Hospitalet los domingos. Más allá de la línea ideológica o religiosa, son actos escénicos catárticos, que duran 4 horas o más. Despiertan un sentimiento de comunidad y de trascendencia. La novela de Casavellas demandaba este acercamiento teatral, espiritual, con música en directo. Es uno de los escritores más musicales. És un retrat de la Barcelona que poques vegades, d'ençà potser a 20 anys, hem pogut veure en el teatre. Y dice Vicenta Endongo, una de las actrices, que es un retrato de Barcelona que pocas veces hemos visto en el teatro, de autores catalanes que escriben en español, como Casabella, Montalbán o Matute. Una atmósfera de chozas, picnics y heroína, porque se habla mucho de la droga que mató a tantas personas de toda una generación, todo con mucha poesía. El Teatro de la Abadía de Madrid estrena esta próxima semana Del color de la leche, adaptación de la novela de Nel Leixón, publicada hace 10 años largos por la editorial Sexto Piso, un libro que emocionó y cautivó al público. Me llamo Mary y he aprendido a deletrearlo. M-A-R-Y. Del color de la leche nos cuenta la historia de una niña de 15 años, la historia del precio que tiene que pagar Mary, el precio de sufrir abusos, para aprender a leer y a escribir en el siglo XIX, en 1831. Una novela, como decía, escrita hace más de 10 años, que llega ahora al teatro en España y lo hace después de un Me Too en todo el mundo. ¿Ha cobrado un nuevo significado esta historia? ¿Ha afectado el movimiento Me Too a la adaptación? Estaba pensando si la novela era un poquito, ¿cómo se dice? Old-fashioned. Sí, anticuada. Sí, un poquito, pero creo que no es la verdad, porque es la historia de todas las mujeres del mundo, ¿no? Del mundo aquí en Londres, pero también el mundo en Latinoamérica, por ejemplo, en todo el mundo. Y para mí es que las voces de las mujeres y las historias, los cuentos de las mujeres son muy, muy, muy importantes, porque tienen experiencias diferentes y muy particulares con el poder y con las estructuras de la sociedad. Y sí, creo que después del Me Too, creo que es más importante que antes, en una manera. El testimonio de Mary es otro de tantos, como los de las mujeres que han denunciado al dramaturgo Ramón Paso por acoso, abusos, agresiones sexuales. Del color de la leche es la voz de una mujer que se dirige directamente al público para decirles: esta es mi historia, mi verdad, creedme. Es un relato precursor de lo que ha venido después. ¿Qué fuerza cobra en la obra que interpele así al espectador? Es fuertísimo, porque en la obra Mary habla directamente al público en el teatro y hay que escuchar en Bilbao en diciembre. Nadie en el teatro se movió, nadie. Era increíble, como un silencio increíble y creo que Mary tiene una voz tan poderosa que hay que escuchar a ella, no hay opción. Mary tiene ese sentimiento de culpa de las mujeres agredidas sexualmente, el preguntarse si ha sido culpa suya, si ha dado pie a esta situación terrible. ¿Me lo habré inventado? ¿Lo habré imaginado?, se pregunta ella. Es una novela dura. ¿Cómo mostrar semejante dureza, violencia al espectador para que no le resulte insoportable?
Con una obra de arte o de teatro lo que puedes hacer es usar la ambientación, la puesta en escena para transformar algo terrible, duro, complejo en algo bello, y todo cambia. Y la personalidad tan fuerte de Mary puede también cambiar todo eso en cualquier momento. Así que aunque estemos viendo algo insoportable, hay algo más, un cambio repentino. Mary tiene mucha resiliencia y a pesar de todo lo que le pasa, tiene fe en la humanidad. Y esta esperanza recorre el libro y la obra de teatro. Y además, mientras la vemos, sabemos que las cosas están cambiando para las mujeres, para las próximas Mary. Las cosas serán diferentes. Me gusta pensar que el libro, que es contar su historia, ayudará a cambiar las cosas en el futuro para otras mujeres. En 200 años, desde donde tiene lugar esta historia, ha habido avances y retrocesos. La literatura atraviesa un buen momento con tantas voces femeninas escribiendo sus historias, voces españolas y latinoamericanas, sobre todo, que la escritora británica dice disfrutar. Pero... Bueno, lo que he aprendido en el mundo es que los derechos no son fijados. Los derechos son cosas de una sociedad y pueden revertir. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, han cambiado todo. Necesitamos ser muy vigilantes todo el tiempo porque pueden cambiar. Con Trump ha cambiado todo. Y con redes sociales hay un gran movimiento, no sé cómo es en España, como antifeminismo. La misoginia crece mucho más que antes. Con Neil Leishon hemos hablado también de otros asuntos como el de los cuidados que siempre recaen sobre las mujeres o el clasismo, la lucha de clases, los paralelismos que tiene esta obra con La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca, donde veíamos cómo la criada trata mal y con superioridad a la recién llegada, como que siempre hay alguien por debajo a quien pisotear, el proletariado peleando entre sí sin mirar a quienes les pisan desde arriba. Y me interesa muchísimo los sistemas del poder. Bueno, releí La casa de Bernarda Alba hace 2 semanas. Qué interesante. Me interesa muchísimo. Las obras de Lorca me encantan, pero bueno, la escritura y la dramaturgia es increíble. Bueno, creo que le interesaba los sistemas de poder. La obra se estrena el próximo 24 de abril. Esta próxima semana tendrán en nuestra página web y en Ser Podcast toda la conversación con Neil Leishon. Nos vamos. El duelo es solo amor, sin un lugar a donde ir. Y lo hacemos con El duelo, este nuevo tema de La habitación roja. Es una canción que Jorge, el vocalista de la formación, compuso tras el fallecimiento de sus suegros y se inspiró para ella en unas palabras del escritor Jamie Anderson y también en la potente imagen del cuadro Christmas Eve at the Grave de Otto Hesselblom. María Jesús Rodríguez ha estado en la técnica. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan buena semana. Somos tú y yo, tomando el control, al ritmo de una noche juntos, bailando hasta el amanecer. Somos tú y yo. Suscríbete a La Hora Extra. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a las 7:30 de la mañana. Cadena Ser. La radio.